Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. Orden de antigüedad, soy más antiguo, me toca abrir plaza. Para mí un honor que mi tocayo, un enamorado del toro. Yo siento que ese amor que tiene tanto al toro muchas veces se lo tiene que ceder a muchos toreros, a muchos ganaderos, a muchos profesionales y aficionados, porque tiene mucho que tiene que repartir. Gracias por la invitación. Hablar de Joselito siento que es fácil hablar porque es un figurón del toreo, un personaje, un maestro, un admirado, un torero que muere con 25 años siendo máxima figura del toreo, paralizando España. ¿Qué hubiese sido de él si hubiese vivido? Pues más figura del toreo, más consolidación, más respeto al toro, admirado por muchos toreros, compañeros como fue Belmonte, que fue compañero suyo y rival, pero yo creo que luego gran amigo. Así que un honor para mí estar aquí, tocayo. Recibí el libro hace 10 días y en cuanto llegó a casa lo recogió mi padre y se lo empezó a leer. Así que todavía no he tenido la gran suerte de leerlo, pero sí que lo voy a hacer, por supuestísimo. Es lo único que leo, Cosas de Toros. Y nada más que decir que muchísimas gracias, que yo creo que es un ambientazo el que hay para esta presentación, yo creo que lo merece. Así que te deseo todo lo mejor, te deseo muchas ediciones, y no solo de Joselito, sino de muchos toreros que tienes conocimiento, sabiduría y lo que hemos hablado al principio, que es afición. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye o no se oye? Ya. Buenas tardes a todos. Presidente del casino, amigos, Alberto Estella, me alegra verte aquí. Y bueno, yo traía unas notas escritas por aquí, pero bueno, como veo ya que es más hablar, pues yo sí he leído el libro, tengo que decirlo. Y me ha llevado a lo que yo de pequeño hablaba con mi abuelo Alipio, porque mi abuelo Alipio era gran amigo de Joselito. Entonces yo le preguntaba y me hablaba de Joselito, evidentemente, de Juan Belmonte, de Lerrita y de muchos más toreros, ¿no? De Ignacio Sánchez Mejías. Y bueno, pues este libro me ha transportado a esa época, a esas vivencias, ¿no?, que tuve con mi abuelo. También es verdad que mi abuelo y Domingo pues están de acuerdo, porque mi abuelo decía que Joselito era un hombre, un torero, que dominaba todas las suertes del toro. Entonces, bueno, pues Domingo también lo dice en este libro. También lo bueno que tiene este libro es que no muere Joselito en mayo, ¿no? El 20 de mayo, el 16 de mayo de 1920, pues lo resucita Domingo y nos transporta a lo que hubiera sido Joselito si hubiera vivido muchos años más. Porque mi abuelo me decía que Joselito era un hombre tremendamente amaba su profesión. O sea, era una persona que le preocupaba enormemente aquellas épocas que las plazas eran pequeñas y tenía un proyecto de hacer plazas grandes para que cada vez fuera más gente a los toros. También era un apasionado del campo y era un hombre que le encantaba la ganadería. Yo creo que si Joselito hubiera vivido, pues hubiéramos llegado al toro actual mucho antes
que lo que hemos llegado, ¿no? Porque él cada vez quería perfeccionar mejor el toreo y cada vez se fijaba mucho en muchos toreros, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo contar alguna anécdota, por ejemplo, que me contaba mi abuelo, que Joselito, cuando venía a torear a Salamanca, normalmente pues toreaba, en aquella época la feria era de 3 corridatoros, no era de más. Y hay una anécdota que me contó mi abuelo, que una vez, pues siempre han coincidido las ferias de Albacete y Salamanca, ¿no? Entonces lo llamó y dijo: oye, Alipio, mira, entonces en aquella época se viajaba en tren, no se viajaba en estos coches que hay ahora ni nada por el estilo, ¿no? Entonces le dije: oye, yo vengo en tren, vete a recogerme a la estación, que de ahí me llevas a la plaza. ¿Por qué? Porque no le daba tiempo, ¿no? Entonces la sorpresa de mi abuelo fue cuando estaban en el arcén, pues se bajó Joselito ya vestido de torero y lo llevó a la plaza, ¿no? Después de torear, pues se reunían mucho a tomar café y a charlar de toros, porque la pasión de Joselito era charlar de toros. Entonces estaban por sobre la 1:30, y luego Joselito se iba a lo que era el hotel o la pensión, y mi abuelo se iba a su casa. Y le decía, antes de despedirse, le decía: oye, Alipio, mañana me vienes a recoger porque quiero ir al campo a torear unas vacas. Joselito tenía tal afición que antes de torear, toreaba unas vacas. Era un hombre que le encantaba el campo. Era un gran garrochista. Domingo ahora tiene una gran afición y es un gran garrochista también, ¿no? Y de hecho, todos sabemos que hay una jaca que le regala Miura para posar en aquella época, ¿no? Y bueno, se iba al billar, y ahí pues corrían, se montaban a caballo, corrían un par de vacas, las toreaban, y por la hora de comer volvían. Como decía mi abuelo, cogía, se bañaba, porque en aquella época pues se bañaban más que se hacía una ducha, ¿no? Y se iba a torear. Así los 3 días por la mañana. O sea, por eso creo que domingo te tenemos que dar las gracias, de verdad, porque yo te conozco, sabes mucho de toros, pero este libro es un libro que todos los aficionados, y sobre todo todos los que amamos este mundo maravilloso que es el toreo, pues lo tenemos que tener en nuestras casas, porque sobre todo para de vez en cuando ojearlo y seguir con esa afición que tenemos, ¿no? Por eso, Domingo, te doy las gracias, de verdad, y enhorabuena, aunque has escrito muchos libros, porque no es el primero, ¿no? Y sobre todo de toros, ¿no? Que siempre, para mí, son todos francamente maravillosos. Por eso, Domingo, sigue escribiendo, porque lo necesitamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Don Pedro, muchas gracias por haberme acogido en su casino, el espléndido casino de Salamanca. Alberto, es para mí una gran satisfacción que estés hoy con nosotros, y también es una gran satisfacción para mí ver a tantas caras conocidas y a tantos amigos que han querido hoy acompañarme en la presentación de mi nuevo libro. Bueno, tengo que hablar de justificar por qué he escrito este libro. La verdad es que yo, sobre los toreros históricos, tengo una enorme obsesión con 2. Uno es Manolete y el otro es Joselito. De Manolete hablaré en otra ocasión, pero aquí voy a hablar de mi obsesión por Joselito. Es una obsesión muy antigua. Yo empiezo a leer libros de toros a una edad muy temprana, pues con 8, 9, 10 años ya empiezo a leer libros de toros, a una edad insólita, porque normalmente los niños a esas edades se dedican a otras cosas y otros juegos, pero yo lo que hacía era leer libros de toros. Por lo tanto, como leí mucho, pues me formé una opinión sobre la historia del toreo y, claro, normalmente no tienes
¿por qué desconfiar de lo que se te cuenta? Yo me creía lo que me leí. Y uno de los libros primeros que leí fue la novela de Manuel Chávez Nogales, Juan Belmonte, Matador de Toros, que es una biografía novelada de Belmonte. Y yo me creía todo aquello. ¿Por qué no me lo iba a creer? No tenía ninguna razón para desconfiar. Pero es de aquí que más o menos cuando tenía 15 años, en el año 1985, empezaron a circular vídeos de toros de las colecciones de José Gán y de Fernando Achúcarro. Estábamos en pleno esplendor del videoclub y del vídeo casero, y entonces aparecieron en el mercado pues un montón de colecciones taurinas que yo compré. Y al ver por primera vez aquellas imágenes de los toreros de los que tanto había leído, pues la verdad es que sufrí una enorme decepción con casi todos. Es decir, aquel pasado perfecto del que se me había hablado en las imágenes no era perfecto. Era mucho mejor lo que estaba viendo en las plazas yo en ese momento. Había habido una mejoría, había habido una perfección. Esa nostalgia por los tiempos ya idos tenía mucho de falso, porque en general era mejor el toreo que yo estaba viendo en las plazas, el toreo actual. Pero hubo un personaje, hubo un torero que me fascinó completamente y que tuve la certeza, en cuanto vi aquellas imágenes, de que era un torero excepcional. Ese torero es Joselito. Hay una imagen en concreto que seguramente ustedes habrán visto, la del 3 de julio de 1914, citando un toro berrendo de Martínez, que le pone un par al cambio en los medios que es absolutamente impresionante, absolutamente perfecto. Nadie ha banderillado igual. Y luego su florido toreo de Capote con una imaginación desbordante. El Capote parece una flor que se abre y que se cierra, y el toro parece un abejorro que pasa por las flores de un modo absolutamente sumiso y absorto, ¿no? Y luego la muleta, una muleta látigo con los toros difíciles que los destronca, pero también una muleta muy pinturera con el toro fácil, y un toreo incipiente en redondo. Es decir, la decepción que sufrí con todos los toreros del pasado, de los que tanto había leído, fue brutal, incluyendo la decepción a Belmonte. En cambio, la fascinación con Joselito fue total. Y de ahí radica mi interés por Joselito. Y entonces empecé a bucear, empecé a leer, empecé a investigar. Y dentro de la investigación cayeron en mis manos un par de libros de un señor muy desconocido en España, pero que tenía un gran ambiente en México. Él era español, pero por motivos políticos vivía en el exilio en México. Se llamaba Carlos Fernández López Valdemoro, pero se le conocía como José Alameda. Leo a José Alameda y me doy cuenta que el único que describe la historia del toreo conforme las imágenes muestran, y no una mentira deformada como hacían los demás, es Alameda. Y Alameda para mí supone un hito muy importante en mi trayectoria de aficionado. Y la lectura de aquellos libros confirman mis sospechas. El torero clave es Joselito. Joselito no es el último gran torero antiguo, no, es el primero moderno. Sí, claro, evidentemente. Joselito es de una familia de toreros, mama el toreo y conoce el toreo antiguo a la perfección. Evidentemente es la superación de Lagartijo y de Guerrita, pero es mucho más, mucho más. La historia le coloca en un lugar absolutamente injusto y merecido, porque vuelvo a repetir, le colocan en el trastero de los trastos viejos. Leyendo la historia canónica del toreo parece que Joselito cierra una época, y no, es el que abre la actual. Por lo tanto, Joselito ha estado muy mal escrito y muy mal explicado. Y en mis libros anteriores he hablado mucho precisamente de la faceta moderna de Joselito. No se puede entender el toreo de ahora sin Joselito. El toreo de ahora es una obra colectiva, donde Joselito es muy importante, Belmonte también, pero no exactamente por lo que dicen sus exégetas, sino por otras cosas que se les pasaron desapercibidas a sus exégetas. Chicuelo es muy importante, porque es el eslabón entre Joselito y Belmonte y Manolete, y finalmente quien impone el toreo actual es Manolete. Esos son los 4 nombres. Claro, yo que he estado
absorbido por la historia del toreo y que me lo he leído todo, me llamó mucho la atención el relato lineal que se ha hecho y la poca imaginación de los escritores de toros. La literatura taurina, salvo unos cuantos hitos de los que podemos hablar, la literatura taurina sobre todo es la repetición del papagayo. Es una constante repetición de lo que escribieron otros. Cientos de bibliotecas dicen lo mismo. La imaginación brilla por su ausencia, cosa que contrasta con otra clase de literaturas históricas. Por ejemplo, la ucronía, es decir, el manejo de los futuribles, el manejo de los posibles, el manejo de qué hubiera pasado si, es abundantísima, por ejemplo, en la literatura histórica. Pues hay muchos libros que, por ejemplo, especulan sobre qué hubiera pasado si los comuneros en Villalar derrotan al emperador Carlos V. ¿Qué hubiera sido de España? La historia hubiera sido muy otra. Hay muchísimas especulaciones. ¿Qué hubiera pasado si Carlos Martel no detiene a los moros en Poitiers? ¿Europa entera sería musulmana ahora mismo? La literatura histórica maneja muchísimo la ucronía. Se han escrito muchísimos libros manejando futuribles. En cambio, la literatura taurina prácticamente no ha manejado ese asunto. Por supuesto, la literatura bélica también ha manejado muchísimo la ucronía, ¿no? Muchísimo. Diríamos también que la ucronía es uno de los grandes entretenimientos de los estados mayores. Coger una batalla y decir, ¿qué hubiera pasado? Sí, se hacen las cosas de otra manera y la batalla se resuelve en otra dirección, distinta a la que se resolvió. Los juegos de guerra son habitualísimos en los estados mayores. ¿Qué hubiera pasado si el día 6 de junio del 44 los aliados fracasan en Normandía, por poner una batalla? Se pueden poner muchas. ¿O qué hubiera pasado si los alemanes vencen en Kursk? Hay cientos de ejemplos. Sin embargo, en la literatura de los toros prácticamente la ucronía no se ha manejado. Y sin embargo, la historia del toreo es muy sugestiva. Ofrece un montón de preguntas a quien tenga interés por ella. Cientos de preguntas que invitan a un montón de libros de futuribles, de libros ucrónicos. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si al Espartero o a Antonio Montes no les matan los toros y consiguen hacer lo que tenían en la cabeza? Probablemente Belmonte no hubiera existido. ¿Qué hubiera pasado si Llapisera, en vez de ser considerado un tipo patético y ridículo y tenerse que refugiar en el toreo cómico, hubiera triunfado como novillero serio? ¿Dónde hubiera ido el toreo? Porque era un auténtico genio de la invasión de terrenos. ¿Qué hubiera pasado si un tal Carmelo Pérez, que era un cordobés mexicano, venido con 30 años de anticipación a la fiesta, en vez de matarle un toro, triunfa? ¿Qué hubiera sido del toro? Se pueden hacer muchísimas preguntas en ese sentido. Otra, por ejemplo, ¿hubiera existido Manolete si Chicuelo llega a tener valor? Hay muchísimas preguntas. La historia del toreo podía haber sido totalmente distinta a lo que ha sido. La evolución del toreo, el devenir del toreo podía haber sido totalmente distinto. Porque sucede una cosa. El ruedo es un campo de experimentación. Y esa experimentación se lleva a cabo con una materia indócil, con una materia difícil, con una materia que mata. Aquí las ideas luego hay que plasmarlas delante de un toro, que es una realidad viva, que es una realidad que da miedo, que es una realidad que impone muchísimos problemas. La incertidumbre del torero es mucho mayor que la incertidumbre de cualquier otro artista. En realidad son los artistas más generosos. Los otros artistas ponen su prestigio en la obra que hacen. El torero pone su vida. Por lo tanto, la experimentación con el toro es muy complicada y las primeras apuestas suelen salir mal. Los primeros ensayos fracasan. Por ejemplo, los que anuncian a Belmonte mueren, el Espartero y Antonio Montes. El toreo, vamos a decir,
no sujeto a los cánones estéticos, tiene muchos fracasos, hasta que cuaja en el cordobés mucho después. Los primeros ensayos fracasan, pero ¿qué hubiera sucedido si triunfa? Por lo tanto, el toreo es una materia muy apta para especular con qué hubiera pasado sí. Y lo increíble es que prácticamente no haya libros subcrónicos en materia taurina. Este es el tercero, en realidad, porque hay dos anteriores a los que sí que quiero rendir un homenaje. Los dos aparecieron en el año 1991 y están muy olvidados, pero yo creo que hay que hablar de ellos. Uno primero es México 10 veces llanto, que es quizá la mejor historia que se ha hecho del toreo mexicano y que, por esas paradojas que tiene el destino, la hizo un catalán que se llamaba Fernando Viñes. Es increíble. Es decir, quien mejor conocía el toreo mexicano era un señor de Barcelona. Pues tiene un libro muy interesante sobre qué hubiera pasado en el toreo mexicano si no mueren ciertos toreros. Un libro que pasó totalmente desapercibido, pero un libro muy interesante. Y luego hay otro libro, también surgido en 1991, que es uno del maestro Juan Posada, con el que yo tuve una muy buena relación, que se llama Belmonte, el sueño de Joselito. También parte del mismo hecho del que yo parto, es decir, que el que sobrevive es Joselito y no Belmonte. Pero este libro, el mío, tiene unas conclusiones opuestas a las de Posada, porque Posada viene a decir que Joselito vivo hubiera adaptado el toreo de Belmonte, y no. Joselito iba por otro camino. Estaba haciendo cosas que iban en una dirección totalmente distinta. Entonces, mis conclusiones son exactamente las opuestas a las de Posada. Y luego, además, Posada pone a Joselito ya en la vejez pues en la senilidad más cercana ya a la muerte, ¿no? Es decir, un anciano que está pues ya abocado a la muerte, que recuerda brumosamente su pasado. A mí eso no me interesaba. A mí un anciano dedicado a la introspección no me apetecía escribir de eso, no. Yo quiero ver a Joselito en los años 20, compitiendo con los toreros de la Edad de Plata. Yo quiero ver a Joselito yendo a México, a ajustar cuentas con Gaona, porque Belmonte era el mejor amigo de Joselito y estaban de acuerdo en todo. Y quien mandaba era Joselito. El auténtico enemigo declarado de Joselito era Rodolfo Gaona. Un tipo muy interesante, un personaje muy complejo, un conspirador nato que hubiera hecho carrera en la política. Si Joselito no muere, hubiera ido a México, porque le habían ofrecido un dineral. Y ahí hubieran saltado chispas con Gaona. Pues a mí me interesa escribir de eso, no de un Joselito senil. Me interesa escribir de qué hubiera pensado Joselito si vio a Manolete. Por su inteligencia y por su trayectoria, desde luego no hubiera pensado las mismas estupideces que pensaron todos los críticos del momento, que zumbaron a Manolete vamos, una cosa increíble. Ahí están las crónicas del día después de grandes fanas de Manolete. ¿Qué hubiera pensado Joselito de Manolete? Pues eso quiero escribir en el libro. Porque claro, lo que empiezan a practicar Joselito, Belmonte y Chicuelo, quien lo consolida es Manolete. ¿Qué hubiera pensado Joselito de Manolete? Y luego también está, que ha hecho una referencia a Lipio, está la gran afición de Joselito, que era el toro en el campo. Joselito tenía apalabrado con los hijos de la marquesa viuda de Tamarón la compra de su ganadería, la compra de Tamarón. Estaba hecho el trato. Pero el trato no llegó a perfeccionarse porque se cruzó Bailaor en Talavera. Como Joselito no compró lo de Tamarón porque le mató el toro en Talavera, lo compró Agustín Mendoza Montero, el conde de la corte. Fíjense lo importante que ha sido el conde de la corte en la trayectoria del toro de Lidia.
El 75% de las ganaderías que hay actualmente en España vienen del conde. Bueno, pues esa iba a ser la ganadería de Joselito. ¿Qué hubiera hecho Joselito con esa ganadería? Es evidente que tenía el ojo muy bien, tenía el ojo, o sea, donde ponía la vista, ponía el tiro y no lo erraba, ¿eh? Tenía el ojo muy bien orientado hacia el toro que iba a ser decisivo en el futuro. Sí que quiero hacer una advertencia a quien vaya a leer el libro. Literatura romanticoide de corte psicalíptico, de corte sentimental, no hay en el libro. No. Es decir, y no lo hay porque creo que es incompatible con la forma de ser de Joselito. Joselito solo tuvo una novia con la que se iba a casar y por lo tanto era muy poco dado a los devaneos y a las aventuras. Por lo tanto, como era muy poco dado a los devaneos y a las aventuras, pues aquí no existen devaneos ni aventuras. Eso lo tendrán que buscar en otra parte. Es un libro fundamentalmente taurino, es una novela taurina. ¿Qué hubiera hecho Joselito en el toreo? Es increíble lo que llegó a hacer con 25 años. Fíjense. Joselito tiene 4 facetas impresionantes con 25 años. Fíjense qué 4 facetas. Una primera. Joselito es quien define la carrera de las figuras del toreo como va a ser de Manolete en adelante. Joselito se ha prodigado mucho en Madrid. Ha matado muchísimas corridas duras. No se lo ha agradecido nadie. Y está cargado de detractores. Y Joselito habla. Sobre todo habla en los viajes en tren, de feria en feria. Y habla con los otros toreros, a los cuales protege él, porque Joselito es el que decide quién torea y quién no en cada feria. Y Joselito habla de cómo debe ser la carrera de un torero. Y alguien tomó nota. Tomó nota Camará. Joselito había dado la alternativa a Camará en marzo de 1918. Camará traía fama de buen banderillero. Joselito le invitó a banderillar con él. Lo borró. Pero a pesar de que lo borró, le ayudó mucho y aquel año Camará toreó junto a Joselito 50 corridas de toros. Y viajó con él. Y habló con él. Camará va a ser el apoderado de Manolete. Y cuando pregunten en los años 40 por qué hace esto y por qué hace aquello, Camará siempre dice lo mismo. Yo lo único que hago es lo que me dijo Joselito que tenía que hacer. Fíjense hasta dónde puso a Manolete. Manolete contribuía, porque era un torero de una vergüenza profesional impresionante y era un torero que daba la cara en todas partes y que tenía un concepto del toreo muy superior al de todos los demás. Manolete cumplía su parte en la plaza, pero Camará era capaz de multiplicar lo hecho por Manolete en la plaza en los despachos. Todo lo que Camará hizo se lo contó Joselito y lo deja por escrito. En el año 1972, que se celebraban los 25 años de la muerte de Manolete, Camará escribe un artículo en El Ruedo, recordando su relación con Manolete. Y lo dice: yo hice con Manolete lo que me dijo Joselito que debía hacer. Configura la carrera de la figura del toreo tal y como ahora se entiende. 2. El negocio de los toros. Joselito ve que las plazas se quedan pequeñas y que hay que ampliar el negocio. Joselito impulsa e inaugura la Monumental de Barcelona, lamentablemente cerrada en estos momentos, y es el creador de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Habla con la Diputación para que ceda unos terrenos. Busca al rico que sea capaz de financiar el proyecto, que fue Fernando Jardón, que era un indiano que había hecho dinero en Argentina y que en ese momento era el empresario del Teatro Real. La Plaza de Toros de Madrid costó 2,5 millones de pesetas. Es una auténtica fortuna. Pues Joselito encontró quien la tenía y se constituye la sociedad Nueva Plaza de Toros de Madrid, Sociedad Anónima. Y Joselito también erige la Monumental de Sevilla. Plaza de corta vida porque
a la muerte de Joselito, los maestrantes maniobraron lo imposible para cerrarla y demolerla, pero que era una gran plaza de toros. Y que, por cierto, vive ahora mismo, pero no vive en Sevilla, vive en Pamplona, porque la plaza de Pamplona está hecha con los planos de la Monumental de Sevilla. O sea, Joselito impulsa las plazas monumentales y el negocio de los toros entendido a gran escala. Y sobre todo, esto es importantísimo, creó al toro de ahora. He escrito que el arte de Belmonte floreció con el toro que en el campo creaba Joselito. Y es muy cierto. Lo de Joselito es impresionante. De niño con pantalones cortos, asombra de tal manera a los ganaderos andaluces que todos le invitan a comer y le sientan a su mesa. Esto es un auténtico hito en la sociedad clasista de hace 110 años. Lagartijo y Guerrita, con todo lo que habían sido, nunca llegaron a sentarse con los ganaderos. Los ganaderos pertenecían a otro estrato social. Pues bueno, Joselito les asombra con 13, 14, 15, 16 años y les sientan a comer con ellos. Y Joselito les aconseja. Y hombres de 50, 60, 70 años le hacen caso. ¿Y Joselito qué les dice? Pues lo que les dice es que ese toro que mata caballos, pero que luego pega el culo a las tablas y que no tiene un pase, que ese toro no tiene futuro, que ese toro no sirve, que hay que buscar otro toro que vaya más, y otro toro que muera peleando. Es decir, hasta Joselito la tienta, en cuanto la vaca se la tentaba con el caballo, se le abría la puerta. Y es Joselito el que dice, no abras la puerta, que la voy a torear con la muleta. Esto, que ahora mismo nos parece una simpleza, es un paso adelante brutal. El valorar que la bravura tiene que ir a más. Y esa bravura que va más, esa bravura que lleva a la nobleza, porque sin nobleza no hay bravura, esa es la que permitirá que la estética de Belmonte brille. Y por eso Belmonte, que es el hombre más inteligente de todos, dice, no hay que enfrentarse a Joselito, hay que estar en todo con Joselito, que es lo que me conviene. Y luego hay un día, un 3 de julio de 1914. El 3 de julio de 1914, Joselito tiene 19 años y va a matar 6 toros en Madrid. La empresa de Madrid, que tiene tratos con todas las ganaderías más importantes de España, le ofrece una lista amplísima. Una lista donde había 40 ganaderías, para que Joselito escoja lo que quiera. Tenían compradas corridas de toros a todos. Y Joselito ve la lista y dice, esta. ¿Y qué ganadería escogió? Pues escogió la de los herederos de don Vicente Martínez, que era una ganadería insólita en ese tiempo, porque era la única ganadería castellana que tenía sangre vistahermosa, que tenía sangre andaluza. Al escoger esa ganadería y obtener un triunfo inolvidable, marcó el camino. Todos los ganaderos se dieron cuenta que el único toro posible era el toro de Vistahermosa. Y los ganaderos de Colmenar, pues inmediatamente empezaron a comprar pues toros de Santa Coloma, toros de Parladé, para echarlos a sus vacas. Eso los ganaderos de Colmenar. Los ganaderos de Salamanca directamente importaron ganaderías enteras de Sevilla. Fijaros lo importante que fue aquella tarde. Aquella tarde cambió el toro. Y hay imágenes de esa tarde, de 4 toros de esa tarde. Son otros toros también. Ese toro alto, cornalón, con pinta de buey, con los cuernos como antenas, ese toro dejó de salir ese día. Los toros de ese día son bajitos, son cuesta abajo, son con los pitones hacia adelante. Es el toro pensado para embestir. Ese día fue fundamental y cambió para siempre el toro. Por aquel entonces había un mosaico de castas. Estaban los toros navarros, estaban los toros de Castilla la Vieja, los toros gijones en Castilla la Nueva. El toro más presente en todas partes era el toro vazqueño, porque era un toro que peleaba bien los caballos. Aquel día marcó la desaparición de todo aquello. Y todos los ganaderos pusieron los ojos en el toro de ahora, en el toro de Vistahermosa.
Fíjense qué importante fue aquel día. Y aparte de idear la carrera del torero de modo progresivo y exigiendo lo que se merece, idear las plazas monumentales y cambiar el toro, además hizo una aportación técnica Joselito muy importante de la que los críticos taurinos del momento no se enteraron, pero es que no pasa nada, eso es una constante histórica. Es decir, la realidad del toreo va por un lado y lo que dicen los críticos va por otro. Eso es así. Y entonces Joselito hizo una cosa muy importante. Ahora nos parece también una simpleza, nos parece una cosa connatural al toreo. Claro, nos parece una cosa connatural al toreo porque la hemos visto cientos de miles de veces, que es el giro sobre los talones para ligar sucesivamente los pases por el mismo pitón. Parece una simpleza, lo hemos visto siempre. Bueno, pues costó muchísimo tiempo y 200 años en que alguien lo hiciese. Antes se toreaba en ochos. ¿Qué era torear en ochos? Pues dar un natural y el derechazo. Perdón, dar un natural y el pase de pecho, o el derechazo y el pase de pecho. No se giraba. Ese giro, quien primero empieza a hacerlo es Joselito. Tenemos las imágenes que lo demuestran en varias faenas de él. Belmonte es muy importante porque descubre el pitón contrario, lo que le permite desplazar al toro. Pero Belmonte nunca toreó en redondo. Belmonte siempre toreó en ochos. El primero que gira, y lo hace con todos los toros, es Joselito. Lo que pasa es que lo hace todavía de un modo muy movido. Luego lo va a perfeccionar Chicuelo, que lo hará muy poco porque era un torero de valor justo y lo iba a imponer Manolete. Pero ese giro sobre los talones, que ahora nos parece lo más normal del mundo y que es, digamos, la idea obsesiva de todas las faenas. Vemos cualquier faena ahora y digamos que el centro de la faena son series en redondo. Eso, quien primero empieza a experimentar los Joselito. Afortunadamente están las imágenes para el que las quiera ver. Y eso ha pasado por delante de todos los aficionados y de todos los técnicos del toreo y de todos los historiadores. Y como se ve, es una aportación importantísima. O sea, que fíjense lo que hizo. Murió con 25 años. ¿Qué hubiera hecho si no muere? Pues eso es lo que explico en el libro. El libro es totalmente verosímil porque todos los acontecimientos que se reflejan en el libro sucedieron. Todo lo que va saliendo en el libro pasó. Lo que pasa es que está Joselito vivo opinando al respecto e interviniendo. O sea, es una cosa verosímil. Podía haber sido así perfectamente. Y además también hay que tener en cuenta que pudo ser así perfectamente porque la muerte de Joselito fue una auténtica mala suerte. Un toro burriciego que había perdido la vista al destripar un caballo en la suerte de Varas, que se le arrancó de improviso y a pesar de que Joselito le sacó la muleta para vaciar la embestida, como el toro no veía, se lo llevó por delante. Podía haber sido un revolcón sin consecuencias, como tantos revolcones que hay todos los días en las plazas, pero el toro le mató. Con lo que se demostró que ni el matador más científico y más seguro está a salvo del riesgo en el ruedo. Pero fue una desgracia. Lo lógico es que Joselito hubiera vivido y hubiera hecho cosas muy grandes. Yo estoy convencido de que si hubiera llegado al toreo actual, no tiene vuelta de hoja. Es decir, el público eligió ese toreo. ¿Por qué? Porque lo más emocionante pues es pasarse muchas veces al toro cerca sin cambiar de posición. Que, como vuelvo a repetir, lo intuyó Joselito, lo perfeccionó Chicuelo y lo impuso Manuel. Ese es el toreo que se hubiera llegado seguro, porque es el que tiene más categoría. Es un toreo de índole superior. Pero también estoy convencido de que se hubiera llegado mucho antes si Joselito está vivo. Y de eso hablo en el libro. Quería hacer un homenaje a Joselito en sus 100 años, pero lo que no quería de ninguna manera es repetir lo mismo que repitieron otros. Había que hacer una cosa distinta y había que hacer una cosa que estuviera al nivel del personaje. Y eso es lo que he pretendido con mi libro. Espero que disfruten y muchas gracias por haber venido esta tarde a acompañarme.
fíjate esto, te voy a contar una cosa que no sabes. Yo he hecho pasillo en Madrid. Oye, tú has toreado mucho en Perú, ¿qué nos puedes contar de Perú? Bueno, puedo contar que aquello es una aventura. Aquello es, desde que llegas y pisas el aeropuerto de Lima, es estar en el filo de la navaja constantemente. Y como digo, los toreros de ese aire vertical, de ese aire de ciprés, pues siempre me han gustado mucho, que son toreros que muchas veces han sido tachados de fríos. Su toreo quizá es demasiado, ¿cómo decir?, demasiado geométrico, demasiado lineal, sin la voluptuosidad de la línea curva, pero a mí son toreros que me han encantado. Y dentro de mis debilidades, sobre todo tengo dos, que son Joaquín Bernado y José Fuentes.